Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos este martes 30 de enero. Hoy tenemos con nosotros al teólogo Víctor Gamboa desde Ecuador, pero antes de pasar a presentar a Víctor, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial y luego Denise también lo va a presentar. Adelante, Denise. Gracias. Vamos a iniciar nuestra oración con la señal de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración de sellamiento. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, emociones, pensamientos, mi ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé y todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades, oraciones, trabajo y actividades. Que la sangre de Jesús me proteja ante todas las personas y lugares con las que tendré relación hoy. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos con nosotros al profesor Víctor Gamboa Delgado desde Ecuador. Bienvenido, Víctor. No, gracias. Yo soy el que me siento honrado de estar aquí nuevamente en el programa. Espero poder compartir con ustedes este momento que sea de mucho agrado, de mucho provecho formativo, académico, pero también espiritual. Así que pues sin más preámbulo de mi parte, encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Es un honor para mí compartir en este hermoso programa. Muchas Muchísimas gracias. Y adelante, ahora sí, adelante. Te damos la bienvenida y adelante con el tema que nos traes hoy, que es la formación del canon de los evangelios y las cartas. Y tú me dices si empiezo a compartir pantalla. Sí, empezamos. Ok. Mm, Ok. Bien, perfecto. El tema que vamos a tratar en este momento es cómo se formó el canon bíblico del Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron esas, eh, primero, cuáles fueron esas necesidades por las cuales se llevó a formar el canon? ¿Cuáles fueron esas pautas que permitieron, esos parámetros que permitieron que la Iglesia formule un canon? ¿Por qué se formuló un canon? ¿Cuál fue la necesidad que tuvo la Iglesia de realizarlo? Entonces, vamos a delimitar el tema. Vamos a hablar específicamente del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque también tenemos el canon del Antiguo Testamento. Pero esta noche ese no va a ser el objeto de nuestro estudio. Vamos a hablar específicamente del canon del Nuevo Testamento. En la siguiente diapositiva vamos a definir el término de la palabra canon. La palabra canon viene de una palabra griega que a su vez viene de una palabra hebrea, kané, que significa caña o vara para medir. Dicho de otro modo, es una regla, una medida que permite establecer parámetros, reglas, normas. Esto se utilizaba mucho en el ámbito jurídico y en otros aspectos más. Así que este término de canon, de medida, también se lo utilizó con el objetivo de establecer cuáles son esos libros que cumplen con los requisitos necesarios
para que estos formen parte de un corpus de libros que están guiados bajo la inspiración divina. Eso es lo novedoso, lo importante del canon, es que estos libros están guiados inspirados por Dios, no son libros cualquiera. Es decir, que tienen la autoridad de la misma divinidad. Pero para que estos libros formen parte de ese corpus, fue necesario todo un proceso histórico, un proceso pedagógico, e incluso esto, es decir, la formación del canon como tal tiene antecedentes de movimientos heréticos. Sin ello, sin estas acciones heréticas, no hubiera sido posible la formación del canon, y ya lo vamos a ver el porqué. Entonces, definimos el término. El canon es la medida, es esa regla que utilizó la Iglesia para determinar qué libros eran inspirados por Dios y qué libros no lo eran, porque la Biblia no cae del cielo como por arte de magia, no. En un principio, cuando el Señor resucita los cielos, la misión que Él deja a sus apóstoles es la de la evangelización, la predicación, la diseminación de la palabra. Por tanto, no estaba en el pensamiento de ellos escribir. Sin embargo, con el pasar del tiempo se dieron cuenta de que las enseñanzas del maestro, tan importantes como eran, en cualquier momento esto se iba a perder. Así que fue necesario escribir, pero también fue necesario, por el objetivo de diseminar las enseñanzas del maestro hacia no solo el pueblo judío, hacia el pueblo gentil que se encontraba fuera de Palestina. Es más, en tiempos de Jesús, en la Palestina del siglo I, había más judíos en la diáspora que en la misma tierra de Israel. Entonces, para diseminar esa buena noticia, esa buena nueva, había que escribir. En esa época no había WhatsApp, no había YouTube, no había TikTok, ni nada de estas cosas. Hoy nosotros podemos dispersar un mensaje y en cuestión de segundos se enteran en la otra parte del continente. En esa época no, había que escribir y era todo un proceso complejo. La tinta era costosa, el material era costoso, más allá de que se podía descomponer, era material orgánico como el papiro. No todo el mundo escribía, eran escasos los escribas, porque la gran mayoría de la gente no tenía acceso a eso. Entonces, verdaderamente fue todo un proceso y verdaderamente fue un verdadero desafío en la época. Tratar de transmitir lo que el Señor quiso revelarnos. Entonces, de esta manera, se iba a poder tener por escrito lo que el Señor había enseñado y dijo. Y es ahí que nos regalan los 4 evangelios, el corpus de las 13 cartas paulinas, que ya vamos a hablar de ello, y por supuesto también las cartas católicas, o también llamadas pastorales. En total, 27 libros del Nuevo Testamento. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos esta estructura. La palabra neotestamentaria, para los que no lo sepan, significa Nuevo Testamento. Nuevo, testamentario, testamento. Para el Antiguo Testamento es veterotestamentario. Ahora, aquí tenemos 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no pongo primero a Mateo como aparece en las estructuras de la Biblia normalmente? Por la sencilla razón de que hoy nosotros sabemos que el primer evangelio en ser escrito es Marcos y no Mateo. En el inicio del cristianismo y durante mucho tiempo siempre se pensó que Mateo fue el primer evangelista en escribir y que Marcos lo que tenía era un resumen del evangelio de Mateo. Hoy sabemos que es todo lo contrario. Marcos escribe primero. Y vamos a entrar en detalles acerca de cada uno de estos libros, al menos de una manera rápida por cuestión de tiempo, pero lo vamos a hacer. Siguiente diapositiva.
Tenemos las cartas paulinas, ¿sí? Porque hay dos colores, perdón. Si se dan cuenta, he puesto de color rojo y de color negro. Miren, chicos, los que están de color rojo, es decir, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses y Filemón son las cartas que nosotros sabemos que la escribió Pablo con su puño y letra. En cambio, las que están de color negro, es decir, Efesios, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, son de autoría paulina, pero no escritas por Pablo, sino escritas probablemente por un discípulo inmediato del apóstol Pablo, un escriba paulino. ¿Sí? Entonces, de las 13 cartas, 7 cartas son escritas directamente por el apóstol San Pablo. De todas estas cartas, la primera en escribirse es la de Primera a los Tesalonicenses, en torno al año 50 o 52 después de Cristo. Por lo tanto, este libro o esta carta es la primera que existe en todo el Nuevo Testamento. La gente normalmente cree que porque el Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, por lo tanto los evangelios se escribieron primero. No es así. La primera persona en escribir un texto del Nuevo Testamento es Pablo, y Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses. ¿Sí? Miren, en esta época, cuando Pablo escribe las cartas, estas cartas no eran universales, es decir, como nosotros las tenemos ahora. Por ejemplo, si yo leo la carta a los colosenses, leemos la misma carta en cualquier parte del mundo y hacemos una hermenéutica de esa carta y tratamos de adaptar las enseñanzas de Pablo, éticas, morales, divinas, sapienciales, etcétera, hacia nuestros tiempos. Pero en esa época las cartas tenían un destinatario concreto. Entonces, la carta a los tesalonicenses iba a la ciudad de Tesalónica, la de Colosenses a Colosa, la de Roma, la de los romanos a Roma, lógicamente, la de las Gálatas a Galacia, y así sucesivamente. Entonces eran cartas concretas. Luego las cartas, cuando ya forman parte del corpus canónico, es cuando ya empiezan a tener ya un sentido más general, universal, para todas las gentes. ¿Ya? Bien, siguiente diapositiva. Tenemos aquí las llamadas cartas católicas o pastorales. ¿Por qué? Porque estas cartas de aquí ya tienen ese sentido más universal, a diferencia de las que nombré de Pablo. Estas ya tienen un sentido más universal para toda la iglesia en general. Tenemos la epístola de Santiago, la epístola de Pedro, tanto la primera como la segunda, que lógicamente no fueron escritas directamente por el apóstol Pedro, probablemente por escribas de la escuela petrina. Miren chicos, todos los apóstoles tenían sus propias escuelas, por así decirlo, para que ustedes me entiendan. Dicho de otro modo, tenían sus propios discípulos, y estos se identificaban por las enseñanzas de ese maestro. Entonces tenemos la escuela paulina, Pablo, la escuela petrina, Pedro, la escuela matiana, Mateo, la escuela marcana, Marcos, lucana, Lucas, jónica, Juan, etc. Entonces, las epístolas de Pedro, Pedro no las escribe, pero son sus inmediatos seguidores. Tenemos las epístolas primera, segunda y tercera de Juan, la epístola de Judas entiéndase por Judas Tadeo, no Iscariote, aunque no sabemos quién la escribió en realidad, no creo que haya sido Judas Tadeo. Y por último, el Apocalipsis. El Apocalipsis, que precisamente hay una controversia académica de quién escribió el libro. Tradicionalmente hemos aprendido, y siempre se nos ha enseñado, porque así consta en los registros de los padres de la iglesia, de que el que escribe el Apocalipsis es el mismo autor del Evangelio según San Juan, es decir, Juan, el discípulo amado del Señor, aunque en la Biblia nunca se menciona que Juan sea específicamente el discípulo amado, por tradición decimos que es Juan. Sin embargo, Papías, que fue obispo de Hierápolis, que es uno de los primeros en escribir y del cual casi no se tiene nada, sino fragmentos, y que fueron recopilados por
por Eusebio de Cesarea, dice que el que escribe la carta de Apocalipsis es un anciano sacerdote llamado Juan, pero que no es el mismo autor del Evangelio. ¿Sí? Es decir, que para el año 150 después de Cristo, hace ya más de 1700 años atrás, ya se sabía, o al menos eh, había un sector del cristianismo que entendía que esta carta no fue escrita por el evangelista Juan, sino por un Juan anónimo, desterrado en la isla de Patmos. Pero también, y quiero que quede claro, que los padres de la iglesia mencionaron que ese Juan era el mismo Juan el evangelista. Es decir, hay esas dos posturas. ¿Cuál mantiene la iglesia? Que es Juan el evangelista, el mismo autor del Apocalipsis. Bien, siguiente diapositiva. Bien, antes de hablar cómo se formó el canon, quiero hablar a breve rasgos de los evangelios, que es lo que me interesa, porque no tendría el tiempo para hablar de todas las cartas. Me enfocaré específicamente en los evangelios. Siguiente, vamos con el evangelio según San Marcos. Bien, este evangelio se caracteriza porque es el evangelio más corto, solo tiene 16 capítulos. Ahora, chicos, de estos 16 capítulos, hasta el versículo 8 se sabe por la papirología bíblica que forma parte de los manuscritos más antiguos. Dicho de otro modo, del versículo 8 en adelante hasta donde termina el capítulo 16, aparecen en manuscritos más modernos o es lo que se llama pues probablemente un añadido al texto. En lo más antiguo, en los manuscritos y códices más antiguos, solo existe hasta el capítulo 16, versículo 8, y se acabó. Ahora, ¿en qué lengua fue escrita? Todos los evangelios, sin excepción, todos fueron escritos en lengua griega, todos. Y el griego, porque recuerden ustedes que las lenguas tienen dialectos. El koiné no es un dialecto, como suelen decir por ahí. ¿Qué dialecto? Koiné, griego koiné. No, koiné significa común. Es decir, ¿cuál es el dialecto que utiliza el Evangelio según San Marcos? Es el griego ático, que es un griego, digamos, un poquito más arcaico, no sé si utilizar la expresión vulgar, pero más sencillo, ¿sí? Un griego muy sencillo, muy rudimentario, ¿ya? Y este griego ático es koiné en el sentido de que es en ese lugar donde se utiliza más ese dialecto. Miren que ustedes que Jesús hablaba arameo, pero no es el mismo arameo galilaico que se habla en Galilea, con esa acentuación que se habla en Galilea, que el mismo arameo que se puede hablar en Jerusalén, en la tierra de Judea, aunque en Judea más predominaba la lengua hebrea en tiempo de Jesús, aunque la lengua materna era la aramea y se hablaba más en Galilea. Entonces, lo de los dialectos es muy importante entenderlo. Entonces, no todos los evangelios se escribieron en el mismo dialecto, aunque todos se escribieron en el mismo griego. Eso es importante. Por ejemplo, la carta a los romanos, escrita por Pablo, se escribe en griego tolemaico, que es un griego altamente jurídico, es un griego muy elevado, ¿sí? No es el mismo griego que sí utiliza Marcos en cuanto a los dialectos, ¿sí? Ahora, según la tradición de Papías, obispo de Hierápolis, que ya lo mencioné, él dice que Marcos, de quien no sabemos nada, fue discípulo de Pedro y que escribió tal y cual como Pedro dijo o enseñó, aunque no en orden, pero lo hizo. Pero aquí hay una particularidad, que la teología que utiliza Marcos, si ustedes leen Marcos, analizan la teología de Marcos, es una teología paulina, no petrina. Y esto es lógico si entendemos que el primer escritor que escribió el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? Pablo. La primera persona en hablar de la Eucaristía fue Pablo, no los evangelios. Pablo es el primero en hablar del Cristo resucitado. Él es el primero. Los evangelios toman de Pablo todo ese bagaje cristocéntrico y divino. Es Pablo. Entonces, no es por eso de extrañarse que toda la teología de Marcos es paulina.
Esa es su fuente. ¿Qué fuentes utiliza Marcos para escribir su evangelio? Utiliza a Pablo, la carta a los tesalonicenses y otras cartas más, pero utiliza a Pablo. Y utiliza un documento que no existe, repito, no existe, es hipotético, pero que la ciencia bíblica le denomina fuente Q o fuelle en alemán. Es un documento que no se ha encontrado, pero que posiblemente contenga los dichos y hechos del Señor, frases, sentencias, del cual se basó Mateo y Lucas, o mejor dicho, Marcos, perdón, Marcos. ¿Por qué digo esto? Porque hay textos que tienen Mateo y Lucas y que no tiene Marcos. Hay cosas que tiene Marcos, pero que comparte con Lucas y no con Mateo. Es por eso que estos evangelios, los tres primeros, son llamados sinópticos, porque guardan una relación entre ellos. Pero hay también textos que no comparten ninguno de ellos. Entonces, esas son las fuentes que utiliza Marcos. Siguiente diapositiva. Bueno, estos son datos estadísticos, no creo que sea de mayor relevancia, pero en todo caso, Marcos tiene 678 versículos, de los cuales 406 comparte con Mateo y Lucas. Si estamos hablando de la mitad y la cuarta parte más. Solamente 51 versículos de Marcos no guardan relación con los otros dos evangelios sinópticos. Es decir, ¿de dónde saca eso Marcos, esos 51 versículos? De la fuente Q, probablemente. ¿Sí? No los voy a aburrir con datos históricos, pero aquí hablo acerca de la fuente Q, que se planteó en el año de 1890, pero no los voy a aburrir con eso. Ustedes pueden investigar de manera personal qué es la fuente Q. Lo que entendamos es que es una fuente hipotética de la cual va a obtener Marcos ciertos datos que no va a compartir ni con Mateo ni con Lucas. Siguiente diapositiva. Este evangelio, por su extensión, es el número 21 en la Biblia, número 5 en todo el Nuevo Testamento. Consta de 11.270 palabras en sus 16 capítulos. Es el evangelio más corto y probablemente fue escrito en Roma en torno al año 60 o 70. Miren ustedes que antiguamente se nos enseñaba que el evangelio de Mateo, que era el primero, fue escrito en torno al año 50. Eso ha cambiado. Las ciencias bíblicas cambian. Es como la medicina. Se encuentran nuevos documentos, nuevos archivos, nuevos papiros, y eso permite entender mejor la Biblia. Hoy en día sabemos que el Evangelio de Marcos, que es el primero, se escribe en torno al año entre el 60 o el 70, es decir, es mucho más tardío. Cada vez los evangelios se escriben más tarde. Y Pablo toma la primacía, escribe Tesalonicenses en torno al año 52. Bien, aquí está el texto que yo les mencionaba de Papías, que dice que Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió con exactitud, aunque no en orden, lo que había dicho el Señor. Pues él, es decir, Marcos, no había ni oído ni seguido al Señor, pero más tarde siguió a Pedro. ¿Sí? Y también nos dice San Justino Mártir en su libro Diálogo contra el judío Trifón, que Marcos escribió las memorias de Pedro. No dice las memorias del Señor, sino de Pedro. Es decir, estos dos hombres de la época coinciden en que Marcos aprende de Pedro. Siguiente diapositiva. Incluso San Ireneo de Lyon, a finales del siglo segundo, en el año 180, dice que en su Adversus Aeresis, que tras la partida, es decir, tras la muerte de Pedro y Pablo en la ciudad de Roma, Marcos, que fue discípulo e intérprete de Pedro, recogió por escrito lo que había sido predicado por Pedro. Es decir, tenemos unanimidad. Esto se llama en ciencia, en la historia, en ciencias, se llama atestiguación múltiple, que corrobora un acontecimiento. Es decir, le da fidelidad a un acontecimiento. Ya tenemos tres personas que nos hablan de lo mismo. Y esto es importante, corroboran lo mismo. Tenemos otro más, Eusebio de Cesarea, que cita a Papías, obispo de Hierápolis. Citan exactamente lo mismo. Siguiente diapositiva. Entonces, queda claro
que para el siglo segundo no hay duda de que quien escribe el Evangelio de Marcos es una persona que ha sido inmediata seguidora de Pedro. No hay duda. Ahora, ¿quién es este Marcos? No lo sabemos. La iglesia lo ha relacionado con un Marcos que aparece en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un Marcos que aparece en Hechos capítulo 4, versículo 36, que es o se llama Juan Marcos y que este era primo de Bernabé. Era un levita misionero en la ciudad de Chipre. También aparece el mismo personaje en Colosenses 4:10 y en Hechos 12:12. Y si hay un texto que quizás sea un poco más explícito, pero que por supuesto tampoco no nos deja una certeza del 100%, es la epístola primera de Pedro 5:13, que dice que Pedro le llama a Marcos hijo mío. Lógicamente entiéndase por hijo, hijo espiritual. Entonces, la teología de Marcos, que es paulina, tiene un sentido cristológico. Es por eso que Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y para demostrar esa divinidad de Cristo, es decir, ese cristocentricismo del texto de Marcos, se va a enfocar en los milagros. Por eso tiene 19 milagros. 19, nada menos. Y la gran mayoría de ellos es expulsión de demonios. La gran mayoría de ellos. De hecho, el primer milagro con el que inicia Marcos es precisamente expulsando un endemoniado. El evangelio va dirigido a los gentiles, lógicamente, igual que lo hizo Pablo, y a los judíos de la diáspora, igual que lo hizo Pablo. Bien, creo que ahí terminamos con Marcos. Siguiente. Voy a ir más rápido porque el tema en sí es la formación del canon. Mateo. Mateo, esto es mucho más interesante todavía. Existe la tradición de que Mateo escribió en lengua hebrea o en hebraístín, que es hebreo o arameo al mismo tiempo, cualquiera de las dos. Hebreo, pongamos. Sin embargo, hasta el día de hoy, pleno 2024, no existe, no se ha encontrado dicho papiro, no existe. Eso no quiere decir que porque no lo tengamos ahora, no haya existido. No, pero ciertamente no se puede decir con certeza de que Mateo escribió en lengua hebrea o aramea. ¿Por qué? Porque no está la evidencia, aunque tenemos testimonios. Siguiente diapositiva. El ya nombrado Papías, obispo de Hierápolis, dijo que Mateo escribió los oráculos del Señor en lengua hebrea. ¿Qué son los oráculos? No es el evangelio completo. Son las profecías y las enseñanzas o la llamada midrash. ¿Saben lo que son las midrash? Son las parábolas. Una midrash es una parábola. Jesús habló en midrash y eso era propio de los rabinos de la época. Es decir, todos nos hemos quedado maravillados con la enseñanza de Jesús, la pedagogía del Maestro, de nuestro Señor. Pero hay que reconocer que esa enseñanza no es única y exclusiva de Jesús. Así enseñaban los rabinos. Lógicamente, no con la misma sabiduría que tiene Jesucristo, que es Dios. Eso quiero que quede claro. Pero la pedagogía como tal es la misma, la midrash. La midrash la tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de midrash en el Antiguo Testamento, pero no me voy a centrar en ello. Una midrash del Nuevo Testamento, por poner un ejemplo, la parábola del rico Epulón y Lázaro. Es una midrash, es una parábola. Bien, el libro de Job en el Antiguo Testamento es una midrash, no es un acontecimiento histórico, pero no vamos a entrar en detalles, quizás esto les cause después confusión, en cualquier momento podremos tocar estos temas. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos de Mateo? Lengua griega, así de sencillo, lengua griega, no tenemos nada en hebreo, solo en lengua griega. En lengua griega se escribe el Evangelio en torno al año 80 después de Cristo, más o menos. Si es que existió el texto en hebreo, tuvo que haber sido escrito antes, lógicamente, por el año 70, más o menos. Pero no sabemos nada. Tenemos el testimonio de Clemente de Alejandría y de Papías de Hierápolis que dicen que Mateo sí escribió en lengua hebrea. Y por lo tanto, estos argumentos son dignos de analizar, de darle una objetividad e incluso hasta de creerlo, pero no podemos tener la certeza, porque no existe el documento como tal, hasta ahora.
Dios quiera y aparezca en cualquier momento, ¿sí? Bien, siguiente diapositiva. Este texto de Mateo fue escrito posiblemente en Antioquía de Siria, como lo dijo Clemente de Roma. Eh, Escrito en Antioquía de Siria, es la versión tradicional, perdón, y Clemente dice que fue escrito en Roma. Como repito, probablemente en torno al año 80 después de Cristo, la versión griega, y la versión aramea entre el 50 y el 70, e incluso unos la datan en el 50, y quizá por ahí se llegó a la conclusión de que el Evangelio de Mateo era el primero en ser escrito y por lo tanto se lo puso por primera vez en la Biblia. Es probable, hipotético, probable, es razonablemente lógico, por supuesto que sí, porque hay testimonios, pero no está el documento, ¿sí? Bien, siguiente. ¿Quién es Mateo? El que escribe el texto no lo sabemos. No lo sabemos, no tenemos la certeza. Sin embargo, la tradición de la iglesia nos ha enseñado que quien escribe el texto de Mateo, o al menos la escuela que se basa para este evangelio, es Mateo el publicano, discípulo directo del Señor. Por eso ustedes observen que en la Biblia católica dice Evangelio según San Mateo, porque hoy en día la iglesia incluso también enseña que no fueron directamente ellos los que escribieron, por varios factores. El primero y el más fundamental es porque tenían que predicar, no escribir. Esa no era la misión que el Señor les mandó. Y las otras quizás se deba por asuntos técnicos de la escritura, no tenían esa capacidad para escribir humanamente hablando. Yo sé que bajo la inspiración divina el asunto cambia radicalmente. Humanamente hablando es otra cosa. En todo caso, de Mateo sabemos el Mateo, discípulo del Señor, ¿verdad? Es un publicano, una persona que tiene un trabajo bastante deshonesto, para nada digno, dicho de otro modo, es quitarle el dinero a la gente pobre para llevárselo a las autoridades imperiales romanas, pero que no solamente es un impuesto fijo, sino que él también va adquiriendo su propio dinero de esa manera, bajo extorsión, bajo amenazas, etcétera, etcétera, bajo fuerza de coacción, etcétera. Por eso que no eran bien vistos y eran considerados incluso como gentiles, aunque sean judíos. El nombre Mateo, recuerden ustedes que en la Biblia todos los nombres tienen un significado importante. El nombre Mateo significa pues el don de Dios. Sigamos con Mateo. Sigamos con los textos. Creo que me he explayado mucho en los evangelios. Sigamos. Eh, no, sigamos Mateo, sigamos porque quiero llegar a la formación del canon, el tiempo avanza, es corto, ¿sí? El Evangelio de Mateo, por su extensión, ocupa el lugar número 12. No, estamos en Juan, retrocedamos un poquito, retrocedamos, sigamos, digamos, no estamos en Mateo, avancemos, avancemos al siguiente. Bien, ahí quedémonos un ratito. Eh, Algo interesante de Mateo, el discípulo directo del Señor, es que este evangelio es el más extenso, ¿sí? Contiene 24 capítulos, es el evangelio más largo y es el número uno en todo el Nuevo Testamento. Es decir, de todos los textos del Nuevo Testamento, este es el más grande de todos, el más largo de todos. No menos de 19.482 palabras. ¿En dónde fue escrito? Eh, mm, no se sabe. Se dice que fue escrito después de la muerte del apóstol San Pablo, según la tradición. Bien, siguiente. Un ratito, perdón. Por las diapositivas ha habido una confusión. Es que de Mateo, pongámosla de atrás, por favor, mi hermanito. Otra vez de atrás. Ya. Aquí ha habido, la confusión es que me he saltado la diapositiva de Lucas. Estoy hablando, pero también estoy razonando. El evangelio más largo es el de Lucas, por supuesto, no es el de Mateo. El Lucas es el evangelio más largo.
estaba mencionando lo de Lucas. Ahora sí, vámonos directamente a Juan. Bien, Juan es el evangelio más cristocéntrico que puede existir. La razón fundamental es por el tiempo en el que fue escrito. A Juan lo datamos pasando el año 90 después de Cristo, donde germinaba, en realidad no germinaba porque ya existían los llamados agnósticos, ya existían desde la época antes de Cristo, pero este grupo agnóstico se estaba mezclando con el naciente cristianismo y estaban formando un grupo neocristiano, por así decirlo, donde tenían una corriente filosófica ajena a la enseñanza de Cristo, pero que se disfrazaban de cristianos, donde se negaba la divinidad de Cristo, se negaba el milagro de la resurrección, por poner un ejemplo. Entonces, es por eso que este evangelio tiene una necesidad, y esa necesidad es demostrar la divinidad de Cristo en su máximo esplendor. Miren, los evangelios siempre tienen un cometido. Ustedes no sé si se preguntaron alguna vez, ¿por qué si ya Marcos escribió un evangelio, luego escribe Mateo, luego escribe Lucas, luego escribe Juan? Es porque hay una necesidad de complementar lo que el anterior no dijo, o corregir o mejorar o perfeccionar lo que el anterior no dijo. Esa era la forma en la que se corregía a un autor antiguamente. Es decir, se sobreescribía sobre el texto y se añadía lo que el otro no dijo. Por ejemplo, para Marcos, que viene de una teología estrictamente paulina, y lo vuelvo a repetir, no le interesa la humanidad de Cristo. Por lo tanto, no le importa cómo nace, cuándo nace, quién es mamá, quién es papá, si tuvo o no tuvo hermanos, qué hizo de pequeño. No le interesa a Marcos, porque a Marcos lo único que le interesa es el Cristo resucitado, el Cristo de la fe. Entonces no narra nada del nacimiento. Es decir, eh, la divinidad de Cristo, según San Marcos y Pablo, es a partir del momento de su glorificación en la cruz y resurrección. Pero luego Mateo, que no tiene o no viene de la escuela de Pablo, que viene de una escuela judía y que se dirige a los judíos, dice, no, a ver, este hombre es divino desde el momento en que nace. Y no solo eso, es judío. Y no solo eso, es descendiente de David. Entonces arma una genealogía desde David hasta Jesús, porque Jesús es el nuevo David. Entonces demuestra que Jesús es Dios desde su nacimiento. Y dicen que al niño le dan oro, incienso y mirra como signo de adoración a la divinidad. Jesús es Dios. Corrige a Marcos. Pero luego vendrá Lucas y dice, aquí hay algo más importante todavía. No comparto con Marcos, comparto con Mateo, pero le voy a añadir algo. La madre de Jesús es igual de pura que su hijo. Es decir, el Señor me interesa hablar sobre la madre. Entonces empieza, y es ahí que por el no en vano a este evangelio se le llama también el evangelio mariano, porque es el que más va a tocar a fondo el tema de la Santísima Virgen María. Le interesa entonces ese nacimiento virginal y puro, pero desde el vientre puro de su madre. Perfecciona a Mateo. Pero luego va a venir Juan, el último, y va a decir, yo voy a perfeccionar a los tres, porque el Señor no solamente es Dios desde que nace en el vientre de María, es Dios por la eternidad. Entonces empieza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, que Jesús es preexistente, es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Tiene principio en cuanto a la carne, pero no en cuanto a su divinidad. Entonces vemos cómo Juan perfecciona los otros evangelios. Es por eso que escribe Juan de esta manera, una manera mucho más elevada, decimos nosotros teológica, sí, cristológica, cristocéntrica. ¿Por qué? Porque no es el mismo entorno histórico, social, cultural en el que escribe Juan con el que escribió Marcos. Ya hay aspectos que han cambiado mucho. Bien, siguiente. Juan no abunda en los dichos y hechos del Señor, apenas solamente habla de 7 milagros, pero Juan
eh, imitando como lo hacen los gnósticos, Juan, para tratar de salvaguardar a ese grupo cristiano que puede caer en las garras del gnosticismo, de esa secta que estaba contaminando los cimientos del cristianismo, va a utilizar palabras como luz, tiniebla, mundo, oscuridad, amor, verdad, camino, gloria, que no son frecuentes en los otros evangelios. Y Juan la frecuenta con abundancia. Es decir, todos estos epítetos que son dualistas, oscuridad, luz, eh, o luz y tinieblas, o verdad y mentira, fracaso y gloria, etcétera, son palabras que utiliza Juan con un cometido teológico importantísimo y por la época. Eh, Hay textos o relatos en Juan que son únicos, por ejemplo, la boda de Caná, no la menciona ninguno de los otros evangelios. Y aquí, según Juan, este es el primer milagro que hace Jesús en público. Y lo dice bien, en público, porque yo creo que en privado lo hizo con anticipación, seguramente, y se lo hizo solo a su madre. Si quieren saber el por qué, me lo preguntarán al final. Eh, a diferencia de los sinópticos, los milagros de Jesús siempre van narrados con el diálogo de la explicación, a diferencia de los sinópticos que no. Se lanza el milagro y se acabó. Juan explica el milagro. ¿Sí? Bien, y aquí hay algo importante para terminar con Juan, que siempre utiliza la palabra, al menos en 8 ocasiones, la expresión yo soy. Yo soy es el significado del tetragrama de Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le dice a Yahvé, bueno, si me preguntan allá en Egipto, ¿cómo te llamas o cómo se llama el que me envió? Tú le dirás, yo soy el que soy. Quiero hacer énfasis que, bueno, aquí no tengo mis apuntes, quiero hacer énfasis que en realidad la expresión más correcta, de acuerdo al texto hebreo, no es yo soy el que soy, es yo seré el que estaré. Para los que entienden un poquito en lengua hebrea, sabrán que la palabra, la, no sé si los voy a confundir, pero lo cierto es que esta expresión, la Aleph, que es como una E, parecía una E en nuestra lengua española, eh, cuando esta precede un nombre, un acontecimiento, esta indica siempre un estatus o acontecimiento de anterioridad, es decir, de pasado o de futuro, pero nunca de presente. Por lo tanto, la expresión que utilizó Dios o Yahvé es yo seré el que estaré, es decir, yo seré el que estaré al frente de ti, Moisés. Yo voy a responder ante los egipcios. Yo seré el que te salvaré y yo seré el que salvaré al pueblo de Israel. No vas a ser tú, soy yo, porque yo soy el Dios de los ejércitos. ¿Cuándo se cambia la expresión a yo soy el que soy? Al griego. Cuando el texto pasa del canon hebreo a la Septuaginta, cambia esta expresión al yo soy el que soy. ¿Qué expresión utilizó Jesús? Yo seré el que estaré. Pero el texto que utiliza Juan parte de la Septuaginta, muy probablemente, y por eso al escribirlo utiliza esta expresión griega, más no la expresión que es yo seré el que estaré. Pero bueno, no los voy a aburrir más con este asunto. Lo cierto es que los fariseos entendieron muy bien la respuesta que Jesús les dio y por eso cogieron piedras para matarlo, porque se estaba haciendo igual o estaba Jesús diciéndole en clave de manera indirecta, aunque en realidad es muy directa, que Él es Dios, que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Siguiente, sigamos, porque si no nos quedamos con Juan. Sigamos. Bien, miren chicos, yo he clasificado 4 grandes circunstancias que contribuyeron a la canonización de los libros del Nuevo Testamento. Probablemente la iglesia no tenía pensado hacer un canon del Nuevo Testamento. Esto se dio de manera fortuita. Y ya les voy a explicar el por qué. Pero de estas 4 circunstancias voy a nombrar la primera. O sea, más que circunstancias, les voy a decir cuáles fueron esos grandes parámetros que permitieron canonizar los libros, que tengan esa unidad. La primera, que los evangelios o cartas hayan sido citados por los padres de la iglesia.
Esa es la primera regla o parámetro que se utilizó para determinar qué libro era inspirado por Dios y qué libro no lo era. Primera, que estos evangelios, porque recuerden ustedes que en el siglo primero ya merodeaban más de 80 evangelios, no los cuatro, o no solo los cuatro, 80 evangelios. Evangelio de Pseudo Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Historia de José el Carpintero, el propio Evangelio de Santiago, en fin, el de Judas Iscariote, el Evangelio de Poncio Pilato, el Apocalipsis de Pedro, en fin. Entonces, la Iglesia utilizó parámetros para decir cuáles son los parámetros que van a permitir identificar qué libro es inspirado y qué no. Primero, que los padres de la Iglesia, ¿quiénes son los padres de la Iglesia? Son los discípulos de los apóstoles, es decir, en la segunda rama del cristianismo. Los primeros son los apóstoles, luego vienen los padres de los apóstoles. Si un evangelio era citado por un padre de la Iglesia, eso era importante para definir su inspiración divina. Yo creo que está claro, ¿verdad? Entonces, que los evangelios o cartas hayan sido citados por los padres de la Iglesia. Siguiente. Por ejemplo, la didache. La didache, que la palabra didache es una palabra griega que se traduce como enseñanza de los 12 apóstoles. Dicen que fue escrito por los 12 apóstoles, no lo sé, pero lo que sí sabemos es que fue escrito incluso antes que el Evangelio de Lucas y de Juan. Este texto, que no fue canonizado, es una carta en realidad, es una carta doctrinal. Se habla del bautismo, de la Santísima Trinidad, etcétera, del bautismo infantil, por si acaso. Y estamos hablando que esto se escribe en torno al año 60 o 70 después de Cristo. Así que estamos hablando de que en la primera o segunda mitad del siglo primero ya teníamos nosotros las primeras referencias del bautismo infantil. La Didache menciona el Evangelio de Mateo como inspirado por Dios. Esto es fundamental. Tenemos la epístola de Clemente, el romano, a quien nosotros lo ponemos en la lista como, en este caso, el tercer papa. Me parece que es Pedro Lima Cleto Clemente, creo que viene, pero como papa de la Iglesia, él testimonia o da testimonio de que los otros dos evangelios, es decir, Marcos y Lucas, son inspirados por Dios. El Pastor de Hermas, importantísimo, escrito al final del siglo primero, él menciona que las cartas de Pablo son inspiradas por Dios. Que todas las cartas de Pablo, las 13, incluidas las cartas a los hebreos, por eso la carta a los hebreos entra como inspirada por Dios. Hoy sabemos que Pablo no escribió la carta a los hebreos. La epístola de Bernabé, escrita en el siglo segundo, dice que las epístolas de Pablo y los evangelios son inspirados por Dios. Y por último tenemos las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Cuando Ignacio iba camino al martirio por orden del emperador Trajano a ser devorado por los leones, escribió 7 cartas. Y en esas cartas, que por cierto, en una de ellas dirigida hacia Esmirna, me parece que es, él dice que esa iglesia, en el año 107, esa iglesia cristiana es la iglesia católica. Es decir, aparece aparentemente por primera vez la palabra iglesia católica en un escrito de un padre de la iglesia, es decir, en un discípulo inmediato de San Juan, que es Ignacio. Hay una leyenda que dicen que, recuerdan ustedes, este niño que se sienta en los pies del Señor y que el Señor le da la bendición, ese niño era Ignacio, pero esto es una leyenda, no es histórico. Ignacio dice que las cartas católicas, Santiago, Judas, las 3 cartas de Juan, etcétera, son inspiradas por Dios. Entonces, estos 5 padres de la iglesia son aquellos que determinaron que todos estos 27 libros que nosotros tenemos eran inspirados por Dios. Pero atentos, 3 libros se quedan afuera en el primer concilio, que ya los vamos a ver. No ingresaron, se quedan afuera. Ya les explico el porqué y cuáles eran. Siguiente.
Siguiente, no vamos a detallar cada uno de ellos por cuestión de tiempo. Siguiente, vamos a seguir, yo le aviso, sigamos porque no tenemos mucho tiempo. Sigamos nomás, sigamos, 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 sigamos. Bien, dijimos que el primer parámetro era que estas cartas y evangelios sean citados por un padre de la iglesia. Si un padre de la iglesia lo citaba, entonces este libro es inspirado por Dios. Bien, segundo parámetro, que estas cartas y evangelios tengan un uso litúrgico y eclesiástico en la iglesia. Es decir, si dentro de la iglesia eran utilizados para la liturgia. Si no eran utilizados, entonces no estaban inspirados por Dios. ¿Quiénes determinaron esto? La Iglesia Católica, por supuesto. Tercer parámetro, que tengan autoría apostólica, es decir, que lo hayan escrito directamente los apóstoles o que hayan sido escritos por su discípulo más inmediato, es decir, por los mismos padres de la iglesia, ¿sí? O discípulos anónimos pero inmediatos. Por ejemplo, Marcos no es discípulo de Cristo, pero discípulo de Pedro. Por eso entra como libro inspirado. Lo mismo Lucas, no es discípulo directo, pero es discípulo de Pablo. Pablo no es discípulo directo, pero ustedes saben mejor cómo se ganó Pablo la autoría para poder eh, estar dentro del corpus de inspiración divina, por mérito propio de Pablo. Pablo es la persona que más fundó iglesias cristianas en todo Oriente y Asia. Cuarto punto, que tengan una unidad doctrinal. Todos hablen lo mismo, en el sentido de que todos tengan la misma esencia. ¿Cuál era esa esencia? Sencillo, que Jesús es Dios. Si un evangelio o una carta no habla de la divinidad de Cristo, eso no sirve. Entonces, todos tenían que ser cristocéntricos y cristoteológicos. Es decir, Cristo es Dios y el centro de todos los textos. En Él irá todos los textos, no en Pablo, no en Pedro, sino en Cristo. Entonces, este era el cuarto parámetro. Y abajo, como he puesto en la diapositiva, ¿cuál era el objetivo? Reconocer la divinidad de Cristo, la resurrección de Cristo y la salvación de Jesucristo. Si estos tres parámetros estaban incluidos en la teología de los evangelios citados y de las cartas, entonces estos eran inspirados por Dios. Siguiente diapositiva. Esos fueron los parámetros que utilizó la Iglesia para determinar qué libros eran inspirados por Dios. Pero ¿cuáles fueron los acontecimientos que forjaron la formación del canon? Porque, repito, fue accidental. La Iglesia no se sentó un día, bueno, vamos a hacer hoy el canon. No, surgió por algo. Y aquí viene el porqué. Primera diapositiva. Siguiente diapositiva. Las herejías. El gnosticismo, el gnosticismo propagaba ya una enseñanza pseudocristiana y la Iglesia ya estaba tomando asuntos en él. El marcionismo, este es el que más me interesa. Marción fue un hereje, porque fue un sacerdote católico, me parece que obispo también. Pero este hombre, que odiaba a los judíos, creó el primer canon, un corpus muy, pero muy corto, porque, por ejemplo, como odiaba a los judíos, solamente aceptó el Evangelio de Lucas, sacó el Evangelio de Mateo, saca el de Marcos y saca el de Juan, por obvias razones. De Pablo solo se va a quedar con la carta de los romanos y creo que dos o tres cartas más. Saca todas las cartas católicas. Es decir, que el corpus, el canon de Marción, tiene entre 5 y 7 libros, no tiene más. ¿Sí? Y esto incomoda a la iglesia porque fue muy importante y la gente empezó a creer que eso eran verdaderamente los libros inspirados por Dios y que el resto no. Entonces la iglesia empieza a ver la necesidad de crear un concilio para que entre las autoridades se determine el canon y por supuesto sancionar a Marción, que estaba cometiendo un acto de herejía. Siguiente. No voy a entrar en cada uno de ellos por cuestión de tiempo. Sigamos nomás. Bueno, hablé de Marción, más o menos. Miren, hay un dato aquí importante. Hasta mucho tiempo reciente,
se sabía que Marción había escrito el primer canon, de hecho lo acabo de mencionar. Sin embargo, se descubrió en el siglo XVIII, en la Biblioteca Ambrosiana, que existió, o existe, mejor dicho, el canon de Muratori, escrito en el año 170 después de Cristo, es decir, un poco antes que el canon de Marción, y que este canon tenía inspirado 23 libros, rechazando a Santiago, Carta a los Hebreos, Segunda de Pedro y Tercera de Juan. La Carta a los Hebreos porque en primera instancia se empezó a negar la existencia, la autoría de Pablo. Luego se dijo que sí era y por eso entró. Hoy sabemos que no es así. De Santiago por una razón fundamental que ya les vamos a hablar. Siguiente diapositiva. Bien, este es el primer concilio que crea la Iglesia para la formación del canon bíblico del Nuevo Testamento. Es en el concilio de Hipona, en África, en el año 393. Aquí se trató de forma fundamental los libros que iban a ser inspirados por Dios. Observen la diapositiva, solo ingresaron 25 libros. Se queda Apocalipsis y Santiago. Escuchen, chicos, cuando la Iglesia formula por primera vez el canon del Nuevo Testamento, no entra Apocalipsis y no entra Santiago. Para sorpresa, quizás esto es algo nuevo a ustedes. Apocalipsis, por la sencilla razón de que en el capítulo 20 habla acerca del milenio y lo vieron como una enseñanza gnóstica. Y Santiago, porque con su dogma o enseñanza de la salvación por medio de la gracia, de la caridad, de las obras, padecía contradecir la salvación por medio de la fe impuesta por Pablo. Entonces, entre Pablo y Santiago, Pablo tenía autoridad, Santiago menos, entonces entra Pablo y se queda Santiago afuera. ¿Sí? En este concilio también se aceptó el canon del Antiguo Testamento, entiéndase el canon de la Septuaginta, no el canon hebreo, que no contenía los 7 libros deuterocanónicos. Aquí sí los contiene. Desde un inicio la Iglesia mantuvo los 7 libros deuterocanónicos, mal llamados apócrifos por el mundo protestante. También tenemos que según la lista que había sido propuesta en el Sínodo de la Odisea en el 363, es decir, antes del concilio, por el Papa Dámaso I en el 382, se basó este concilio para la canonización. ¿Qué quiero decir con esto? Que este concilio de Hipona tuvo como antecedente el Sínodo de la Odisea y la proposición del Papa Dámaso I en el año 382. La epístola de Judas, que es la epístola más corta del Nuevo Testamento, pasó raspando. ¿Y por qué casi no pasa? Porque cita un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Ustedes se han de acordar, el libro de Enoch. Entonces, como cita un libro apócrifo, este no es inspirado por Dios. Sin embargo, se determinó que sí lo era, que fue escrita por un sacerdote judío, e incluso se creyó que fue escrita por Pablo, entonces se lo incluyó. Es decir, pasó raspando. Se queda Santiago y Apocalipsis. Siguiente. En el siguiente concilio, que es en el tercer concilio de Cartago, en el 397, ya se incluye a Santiago y Apocalipsis. Los dos que habían quedado fuera entran. Se determina que Santiago no contradice a Pablo y se determina que el Apocalipsis no es un texto gnóstico. Sin embargo, gran cantidad de obispos no estuvieron de acuerdo con la inclusión del Apocalipsis. Aguantaron la de Santiago, pero el Apocalipsis no. Es decir, muchos seguían negando la inspiración divina del Apocalipsis. También se aceptaron aquí nuevamente, se ratifica los deuterocanónicos del Nuevo Testamento, ¿no? Que son estos, porque hay deuterocanónicos del Antiguo y deuterocanónicos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los deuterocanónicos del Nuevo Testamento? Santiago y Apocalipsis, porque no entran en el primero, es decir, no son protocanónicos. Hay, por cierto, en este concilio se entró la duda si aceptaban el sínodo de Yamnia o el canon alejandrino. Aquí se define nuevamente el alejandrino, se ratifica el alejandrino, es decir, no el canon hebreo que no contenía los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pero que no se confundan con términos, son sencillos en realidad. Siguiente. En el cuarto concilio de Cartago, ya escrito en el 419 después de Cristo, se aceptó lo definido por el concilio anterior, es decir, los deuterocanónicos y también todas las evangelios y cartas de Santiago, Apocalipsis, etc. Sin embargo,
Y aunque no dice la diapositiva, Apocalipsis seguía estando entre la cuerda floja. Muchos obispos no lo aceptaban, eran reacios a aceptarlo. Siguiente diapositiva. Fue aquí, en este concilio. En el cuarto concilio de Toledo, en España, en el 633, cuando la iglesia dijo, basta, se acabó, nadie más molesta al Apocalipsis. Este concilio, presidido por el gran Isiodoro de Sevilla, anatemizó, so pena de excomunión, todo aquel católico que crea que el Apocalipsis no es inspirado por Dios, se ha excomulgado de la iglesia y se acabó. Disculpen la expresión tan coloquial, dejaron de fregar la Biblia. Es decir, el Apocalipsis es inspirado por Dios, te guste o no te guste, y se acabó. Y si no estás de acuerdo, es comulgado. Y se acabó el problema. Apocalipsis entra, son 7 siglos para que el Apocalipsis quede ratificado de manera unánime y de manera definitiva. Entonces, miren la enseñanza, que la gente cree que Pablo escribió pensando que su texto iba a ser inspirado por Dios. No, señor, Pablo murió pensando, sin saber que sus cartas iban a ser catalogadas inspiradas por Dios y que iban a estar luego en una Biblia. No, él no sabía nada de eso, ni tampoco el resto de escritores. Esto fue un proceso, no cayó del cielo. La iglesia, en reuniones de concilios con obispos, determinaron, obviamente bajo inspiración divina, lógicamente, pero intervención humana. No es que la Biblia apareció de la nada, no, señor. Y si hoy tenemos nosotros un corpus neotestamentario, es gracias a la iglesia. Sin la iglesia católica no tendríamos Biblia nosotros. Ella fue y por ella tenemos este canon bíblico. Bien, siguiente diapositiva. Creo que ahí termina, ¿verdad? A ver. Sí, ahí termina ya la última. Perfecto. Entonces, si hay alguna duda, pregunta, tenemos unos minutitos para responder y bueno, les agradezco mucho su atención. He tratado de ser lo más sencillo para que se entienda. Disculpen que vaya a carrera, pero quiero que me entiendan que tengo una bebé muy pequeña que está durmiendo al ladito mío, solo me separa una pared y que si se Claro que despierta es tremendo lío para mi esposa. Es por eso que les ruego disculpen de esa manera tan rápida que he utilizado. No es porque no quiera explayarme con ustedes, ni porque yo me siento a gusto en este canal con las hermanas y de enseñar lo poquito que yo sé, pero por estos factores que son ajenos a mi querer, en este caso son mis hijitas, pues no puedo explayarme como deseo. Pero espero a poder haber llegado a ustedes y si hay alguna pregunta, encantado. Si la sé, la respondo. Si no la sé, me mandarán a estudiar. Ok, no, hay comentarios en YouTube, hay bastantes comentarios, pero son comentarios, no son preguntas. Yo tengo escritas 2 preguntas. Una, ah, a lo mejor y lo explicaste si no lo entendí bien, pero Jesús hablaba arameo. Sus discípulos me imagino que deben de haber entendido el arameo. ¿Por qué, por qué los evangelios no fueron escritos en arameo, sino en griego? Es una pregunta excelente. A ver, Jesús hablaba arameo, sus apóstoles hablaban arameo, pero sabían hebreo. Eso es lo primero. Los textos sagrados estaban escritos en hebreo, es decir, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Y el hebreo se hablaba mucho en Jerusalén. Mire, Jesús hablaba arameo en Galilea y cuando le tocaba viajar a Jerusalén hablaba en hebreo. O mire, esto es así. Cuando la mamá de Jesús en Galilea, nuestra Santísima Madre, le decía Yehoshua, y cuando a Jesús se iba a Jerusalén, los que lo conocían en Jerusalén le decían Yeshua. Al revés, perdón, Yeshua en arameo, Yehoshua en hebreo, aunque esté dentro de un mismo país. Es así. Entonces, el hebreo era la lengua sagrada eh, en los textos. Y el griego por una sencilla razón. El griego era como lo es el inglés ahora para nosotros, era la lengua comercial. ¿Cuál imperio está dominando a Israel? Roma. ¿Qué lengua habla Roma? El griego. Entonces, el griego era importante para poder comercializar, trabajar. Y Jesús vive en una región pesquera.
portuaria en Galilea, está el mar de Galilea o el mar de Tiberiades. Ahí desembarcan y vienen extranjeros constantemente. Por eso a Galilea, ¿cómo le llamarán los evangelios? La Galilea de los gentiles, de los paganos, porque vienen los extranjeros. ¿Y qué hablan los extranjeros? Arameo, perdón, griego. Entonces Jesús tiene que saber griego para poder también trabajar, comercializar. Hay una tradición histórica que dice que Jesús, como era albañil, artesano, es decir, un tectón, él probablemente ayudó con papá, es decir, San José, a la construcción de la ciudad de Séforis, que quedaba a 7 a 10 kilómetros de la ciudad de Galilea, que era una ciudad estrictamente romana para la alta élite de Roma, que ya desapareció Séforis. Entonces, Jesús dominaba 3 lenguas. El latín. El latín probablemente quizá lo supiera. El latín era utilizado por los soldados romanos, pero para dirigirse con la gente del pueblo judío. Es decir, el griego se hablaba entre la alta corte y el latín entre los soldados romanos. Así que cuando le venían a cobrar el impuesto, si el soldado romano no sabía hebreo, cómo dirigirse, o el arameo, utilizaba el latín. Así que el latín probablemente se utilizaba, aunque en muy poca medida. Ahora, ¿por qué escribieron en griego? Por una sencilla razón. Si quisieron expandir el evangelio y lo hacían en arameo, ese evangelio no salía de Israel. Si lo hacían en hebreo, igual manera. Entonces tenían que hacerlo con la lengua que dominaba todo el imperio romano, toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces tuvo que escribirse en griego para que ese evangelio pueda ser leído en Roma, en Galacia, en Tesalónica, en Filipo, etcétera, ¿sí? Es decir, hubo esa necesidad, porque esa era la lengua que iba a permitir la expansión del texto. Y porque los que escriben, que son los escribas, que era una profesión muy noble, no remunerada, se tardaba más de 40 años para que te den el título de escriba, ellos dominaban la lengua griega, lógicamente, y eran los únicos autorizados. Entonces, en resumidas palabras, en una línea, se escribe en griego por la necesidad de expandir el evangelio y porque esa es la lengua que predomina en la tierra de Jesús, en Israel, la lengua predominante, aunque no sea la lengua materna. Ok, tengo otra pregunta, pero hay una persona que tiene la mano levantada, entonces le vamos a abrir el micrófono. Le pedimos por favor que abra el micrófono y sea breve con la pregunta. Buenas noches, ¿cómo me le va? Que le bendiga. Buenas noches, bendiciones. Tengo dos preguntitas sencillas. Una pregunta es sobre el canon bíblico, sobre Primera de Juan. En nuestra Biblia católica no aparece la coma joanina o joánica. ¿Por qué en la Biblia de los hermanos protestantes sí aparece? Y Eh, la segunda, para dejarla de una vez, eh, mirando que a partir de la historia y en el lazo de un tiempo cronológicamente, se iban añadiendo algunos libros a la Biblia después de que ya Damaso la había mostrado o hasta el día de hoy no se ha cerrado el canon bíblico. No entendí ese pedacito ahí. Gracias. Gracias también. Eh, en los manuscritos más antiguos que tenemos hasta el día de hoy, cuando digo tenemos, entiéndase que no los tengo yo, hablo en un punto de vista académico, en el sentido de que lo que tienen los eruditos bíblicos es que no existe la coma jónica en los manuscritos más antiguos. No existe. Es por eso que la Biblia de Jerusalén, que es una de las Biblias más fiables, yo utilizo esa, no lo pone. Y si lo pone, hace un énfasis a pie de página explicando que no aparece en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, hay Biblias que sí lo ponen, pero lo que a tenor de la historia y de lo que se tiene hasta el día de hoy es que no aparece en los manuscritos más antiguos. Si usted revisa lo que yo decía antes, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, y se va al capítulo 16, y cuando usted llega al versículo 8, la misma Biblia de Jerusalén le especifica que a partir del versículo 9 en adelante no están en los manuscritos originales, o al menos en los más antiguos. Es decir, la Biblia de Jerusalén, y no es porque yo sea católico, pero la Biblia de Jerusalén en ese sentido es bastante fidedigna, bastante honesta, cuando tiene que decir que tal texto no forma parte
de los manuscritos más antiguos. Y la coma jónica no se encuentra en los manuscritos más antiguos. No está. Con respecto a la segunda pregunta, eh, en el canon, bajo la petición, perdón, del Papa Dámaso, que le hace a Jerónimo sobre la traducción. Recuerden ustedes que antes de que Jerónimo escriba la Vulgata Latina, que se tardó 8 años para escribir el Nuevo Testamento y 15 en Antiguo, que se trasladó a Jerusalén, ya existían textos en latín, como la Beatus Latina, pero que no eran un corpus entero. Jerónimo hace ese trabajo enorme, pero hay que reconocer que cuando existe una traducción de una lengua a otra y luego a otra, hay muchas variaciones, muchas, y Jerónimo no va a estar exento de ellas, va a cometer muchas variaciones, producto de las cuales van a salir interpretaciones exegéticas que hoy en día ya están en desuso, pero que no voy a entrar en ellas. Pero lo cierto es que el trabajo titánico de Jerónimo puede hacer que se traduzca a la lengua común o vulgar de la época, que era el latín. En ese entonces, la Biblia de Jerónimo contiene todos los libros, incluido el Apocalipsis. Ya está incluido el libro del Apocalipsis. Pero repito, el libro del Apocalipsis estaba entre dientes y no fue hasta el siglo VII cuando, so pena de comunión, se prohibió aquella, o sea, se sentenció a aquella persona, obispo o laico, que considere que el Apocalipsis no era inspirado por Dios. Pero desde el primer concilio, incluso antes, recuerden ustedes citando a los padres de la iglesia, citando a la Didache, el pastor de Hermas, ellos ya tenían muy en claro cuáles eran los libros inspirados por Dios. De hecho, estaban los 27 mismos libros, no había variación, eran los 27 libros. Ok, esperamos que haya quedado contestada su pregunta. Si no, si nos puede poner un comentario. Y la última pregunta que yo tengo. Dijo que Jesús hizo milagros en privado, solo a nuestra Santa Madre María. Por qué en privado primero, antes de hacerlo en público? Porque solo fue a su mamá en privado. Esa reflexión es propia, por si acaso, no es que lo dice la iglesia o yo lo haya leído de algún autor. No, 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 eso es una reflexión mía, porque nadie está obligado a creerlo, pero la razón es la siguiente. Muchas gracias, X. La razón es la siguiente. A Jesús lo invitan a una boda, la invitan a María, a Jesús y a los apóstoles. Se acaba el vino, ¿sí? Si no hay vino, no hay fiesta. Es como acá en nuestro tiempo, si no hay torta y piñata, no hay fiesta. El vino era indispensable. Entonces, si se acaba el vino, María se preocupa. María pide la intervención de su hijo, pero ¿qué espera que haga su hijo? Que compre el vino, sabe que su hijo, primero, no tiene la obligación de comprarlo, y segundo, no creo que esté en las condiciones económicas de haberlo hecho, por lo que se puede ver una fiesta de gente muy adinerada, tenía hasta mayordomo, eran 6 tinajas de cada una de 100 litros de vino. Las fiestas duraban semanas, una semana, 6, 7 días, una semana más. Entonces, difícilmente podemos creer que María pensaba que Jesús iba a ir a comprar con su dinero el vino. Entonces, si no espera eso de Jesús, lo único que se puede pensar por obvias razones es que Jesús va a intervenir de otra manera. Al menos así lo pienso yo. Porque es que Jesús no tiene obligación de reponer el vino. Él no es el esposo de la novia, no es el padrino de la novia. Entre comillas, no había hecho ningún milagro, así que ¿qué esperan de él que haga? Pero Jesús reacciona haciendo un milagro, transformando el agua en vino. Ahora, ¿cuál es la reacción de María? Hijo, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuándo lo compraste? ¿Con qué dinero lo compraste? ¿Cómo lo traíste? ¿Quién te dio dinero? No, eso no es la expresión de María. 15 días podía durar una fiesta. Exacto. Entonces, ¿cuál es la reacción de María? Es una forma natural. Es decir, como que si ella supiera de dónde trajo el vino a Jesús. Es decir, no le sorprendió nada. Y si no le sorprendió, y no solo eso, sabía que Jesús iba a resolver ese asunto, es porque creo yo que Jesús le tuvo que haber hecho un milagro a puertas cerradas a su madre. Es decir, María sabía que Jesús podía hacer milagros, más allá de que ella, disculpen la expresión, aunque es una expresión incluso en la medicina, más allá de que ella lo parió.
Toda madre sabe quién es su hijo. María sabía que Jesús, su hijo, es de Dios, era el Mesías, que iba descubriendo poco a poco en el crecimiento de su hijo la magnitud de esa divinidad, es otra cosa, pero ella sabía que su hijo era Dios. Entonces ella sabía que Jesús iba a resolver ese asunto. Para mí Jesús le hizo milagros a puerta cerrada solo a su madre. No es que me crea más mariano por decir esto. Esto es una conclusión a la que yo he llegado como un razonamiento lógico. Porque es que si no se piensa de esta manera, no se puede explicar la reacción de María y lo que pretende María con Jesús. No tiene sentido que María le pida que Jesús solucione un problema que no le compete y que no tiene, económicamente hablando, cómo responder. Es que María está esperando otra forma y reacciona de una manera tan natural. Más que si trajiste el agua en vino y es un milagro, ¿cómo reaccionaríamos con una persona que por primera vez es un milagro, no? Entonces es por eso que llegué a esa conclusión personal. Sí, y es buena conclusión porque ella sí les dice, hagan lo que él les diga. Ujú. Así Sí, es. bueno, pues eh, si es María Santísima sabía lo que Jesús podía hacer, hay un comentario en YouTube. Y Pues, disculpen que no tenemos tiempo de leer todos los comentarios que hay en YouTube porque sí hay bastantes, pero perfecto. ya es noche en Ecuador donde vive Víctor y pues él nos pidió que fuera una conferencia corta y estamos muy agradecidos de haberte podido tener aquí con nosotros. No, yo estoy agradecido y si Dios lo permite, habrá una oportunidad nuevamente para poder responder las preguntas que quedaron en el tintero. Incluso podemos fabricar otro tema y responder estas preguntas que quedaron en el tintero. Por mí, encantado. Ya tendríamos que finiquitar, quizás en otro horario que sea un poquito más accesible. Ya veremos, Dios quiera, cómo podemos organizar. Pero yo No, encantado. aparte de que tienes muchísimos temas muy interesantes acerca de demonología, entonces pues nos gustaría mucho que nos hablaras acerca de eso, pero Perfecto, pues ya, encantado. Encantado. entonces ya veremos con favor de Dios que podamos, que nos puedas dar un tiempo. Con todo gusto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Y los queremos invitar a que nos acompañen. Mañana miércoles tendremos con nosotros al predicador católico de Argentina, Marcelo Desi, y él nos va a hablar acerca de los carismas. El jueves tenemos adoración al Santísimo a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, desde el Seminario de los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco, México. Y el domingo tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y esperamos a que nos acompañen en todos los eventos, pero antes de despedirnos, vamos a hacer nuestra oración de protección final. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, a tus santos ángeles al frente de tu pueblo, para que sean retiradas todas las acechanzas que el enemigo ha puesto en el camino de tus ovejas, intentando impedir su aprovechamiento espiritual y el florecimiento de tu reino en sus corazones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza y el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Consagración a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les damos las gracias a todos por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga y que pasen una muy bendecida noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a usted y a la hermanita también que nos acompañó. Gracias. Muy amable. Muchas gracias.